Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero que tengo que hacer las gracias es a CEAPI y felicitar a CEAPI por esta maravillosa iniciativa y darle las gracias por haber contado con nosotros para poder hablar en esta mesa de algún tema que es muy relevante para, voy a decir para América Latina, pero yo creo que es muy relevante para el mundo, que es la capacidad de América Latina para producir alimentos, ¿no? San Telmo lleva desarrollando actividades en América Latina desde el año 2016, haciendo un foro de reflexión estratégica todos los meses de junio en Miami para CEOs y altos directivos del sector alimentario. Y esto nos ha permitido tener contacto con muchas realidades en América Latina, ¿no? Y nos hemos quedado realmente impresionados del potencial de la región, de la afinidad cultural y de las ganas que tienen de dar de comer al mundo y las capacidades que tiene. Algunos datos solo para situar y dar datos concretos sobre esto, ¿no? Una idea de lo que representa América Latina. Brasil y Argentina representan más del 50% del comercio mundial de soja y realizan exportaciones clave en maíz y trigo, ¿no? Brasil es el principal productor y exportador del mundo de azúcar, más del 60% mundial. Chile, Perú y México son líderes en frutas frescas y hortalizas de contrastación. México es el mayor exportador de aguacates, con Colombia y Perú también entre los top 3 productores mundiales. Perú y Chile son potencias en salmones, harina y aceite de pescado. Brasil produce el 40% del café mundial, seguido de Vietnam y luego de Colombia, que también es latinoamericano. Brasil es el mayor exportador del mundo de carne vacuna, con más de 2 millones de toneladas anuales, seguido por Argentina y Uruguay. Fíjese usted que Brasil y estos países, Argentina y Uruguay, tienen una gran ventaja en costes por la abundancia de materias primas para el pienso, que puede suponer hasta el 70% del coste final de la carne, ¿no? En frutas y hortalizas, Ecuador es líder en bananas, Brasil en zumo de naranja, México y Argentina son muy fuertes en cítricos. En resumen, América Latina y el Caribe representa el 14% de la producción mundial de alimentos, pero el 25% de las exportaciones mundiales y el 45% del comercio agroalimentario internacional neto. Exportan alimentos a todo el mundo por valor de 170.600 millones de dólares anuales en 2023. Y los principales mercados son Asia, el sudeste asiático, América del Norte y Europa, ¿no? Como decía en la presentación, América Latina tiene unas ventajas competitivas estructurales muy importantes, ¿no? La primera es la abundancia de recursos naturales. América Latina tiene el 15% de la tierra fértil mundial y el 33% del agua dulce del mundo. Son capaces de producir en contrastación, es decir, cuando en Europa y en el hemisferio norte no se produce, ellos producen y pueden exportar a todo el mundo, ¿no? Lo cual les da una ventaja y una oportunidad muy grande, ¿no? Tienen escala y eficiencia productiva por adopción de biotecnología, agricultura extensiva, siembra directa, digitalización e integración de toda la cadena agroindustrial. Acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, está en una posición privilegiada para exportar tanto a Asia, un gran mercado que demanda muchos alimentos, y a Europa y también a América del Norte, ¿no? Geopolíticamente es una región sin conflictos bélicos y con poca presencia de terrorismo, y la mayoría de los gobiernos, salvo algunas excepciones, tienen democracias desde hace 40 años, ¿no? Y es la región más biodiversa del planeta, ¿no? Algunos desafíos, tensiones, oportunidades y retos, y quiero terminar porque quiero sobre todo dar la palabra para que nos cuenten sobre su experiencia en el terreno a dos empresarios relevantes que conocen muy bien la zona, ¿no? Uno es la pobreza y la desigualdad, la criminalidad y la corrupción. Esto es una lacra en América Latina, ¿no? Y cuando uno viaja a América Latina se da cuenta y se queda enamorado de la cantidad de proyectos de empresarios que hay que tienen una profunda convicción y voluntad de resolver los problemas sociales y no solo de ganar dinero. Crecimiento de la demanda global, el crecimiento de la clase media asiática o la urbanización en África está haciendo crecer los mercados naturales y los mercados a los que América Latina puede alimentar.
Otro reto sería la mayor exigencia de trazabilidad y sostenibilidad. No solo es alimentar, sino hacerlo bien y cumplir las certificaciones de los mercados, algo que seguro que los ponentes luego nos pueden confirmar, ¿no? Otra cosa que uno se encuentra mucho cuando va a América Latina y dice nosotros tenemos que avanzar en la cadena de valor agregado. No solo exportar commodities, productos, materias primas puras y duras, sino exportar productos más elaborados a acceder a una mayor parte del valor, ¿no? Y luego otra oportunidad podría ser, por ejemplo, el acuerdo Mercosur o la Unión Europea. Hay un montón de temas, ¿no? ¿Qué debe hacer Latinoamérica para desarrollar su potencial? Inversiones en infraestructura, en tecnología y conocimiento, mejorar la sostenibilidad financiera, reemplazar la incertidumbre que existe en muchos mercados y para muchos operadores en América Latina por previsibilidad y estabilidad, tanto jurídica, mejorando la seguridad jurídica, como mejorando la seguridad ciudadana y el orden público. Son aspectos muy importantes. Y también construir y reforzar las clases medias, ¿no? Entonces, bueno, tras esta pequeña introducción, que no quería quitaros mucho tiempo, no sé si me he enrollado mucho, pero sí quiero presentar a nuestros dos ponentes de hoy, ¿no? En primer lugar, empiezo por Ana Cano. Ana Cano es la segunda generación de una empresa familiar creada hace 56 años como productora de semillas selectas, ¿no? Sobre todo en las categorías de frutas y productos hortícolas de alto valor añadido como cítrico, aguacate, pistacho, espárragos y peras, ¿no? Yo siempre prefiero decir que, y yo creo que vosotros también os definís más como una empresa de biotecnología que una empresa de semillas, ¿no? La semilla es un commodity y la biotecnología es conocimiento e innovación. Y esto es a lo que se dedica Eurosemillas, ¿no? Son licenciatarios exclusivos de la Universidad de California sobre patentes vegetales, tienen más de 2.500 licencias de innovaciones vegetales y tienen actividad permanente en 40 países, entre ellos varios países de América Latina, de donde obtienen el 20% del negocio. Y no lo hacéis vía exportación, sino vía presencia local para colaborar y establecer acuerdos y asesorar a empresarios del agro de la región, ¿no? Por otra parte tenemos a José Luis Molina, una persona que también conocemos hace mucho tiempo, igual a Ana Cano, dos personas muy cercanas a San Telmo, que es el CEO y accionista mayoritario de Hispatec, que es una de las pocas empresas que yo conozco de tecnología y digitalización con soluciones de software y datos 100% especializadas en el mundo agroalimentario, ¿no? Trabajan mucho en focos, o sea, tienen un foco especial en cultivos de alto valor, como son frutas, hortalizas, olivar, viñas, café, cacao, etc. Y están presentes en América Latina desde el año 2015, ¿no? Con empresas y sede propia en México, Colombia, Perú, Chile y Brasil, ¿no? Aparte de que tenéis clientes también en Argentina, Costa Rica, Guatemala o Uruguay, ¿no? Con más de 30 años de experiencia, más de 700 clientes entre empresas y cooperativas del sector agro, ¿no? Entonces, José Luis y Ana, os quiero empezar haciendo una pregunta para que nos contéis un poco vuestra visión sobre esta realidad del sector agro y del potencial de América Latina para alimentar al mundo y sobre lo que os encontráis cuando vosotros trabajáis allí, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia sobre las empresas alimentarias de América Latina, sobre su potencial y sobre los retos a los que se enfrentan ahora? José Luis, si te parece, empezamos por ti. Venga, pues muchas gracias, José Antonio. Bueno, gracias por invitarnos a este evento y, bueno, y por supuesto, gracias a todos los que estáis presentes a estas horas de la tarde, ya el tercer día de congreso y siguiendo con mucho interés las ponencias. Simplemente por hacer referencia a la cuestión que nos planteas, José Antonio, yo diría que estamos ante un continente, Iberoamérica, que lleva años demostrando, más allá de las condiciones naturales y de las ventajas que pueda haber por clima, por contraestación, por disponibilidad de tierra, por disponibilidad de agua, creo que es un continente que ha evolucionado de forma extraordinaria, especialmente en los últimos años, dentro de este siglo. Si miramos las exportaciones que había de frutas hace 50 años, desde el hemisferio sur al hemisferio norte, veríamos que había una especie de empate entre Australia, Sudáfrica y el cono sur, fundamentalmente Argentina, Chile, Uruguay.
Cuando vemos las cifras a día de hoy, la verdad es que la evolución ha sido absolutamente espectacular en una serie de países de Iberoamérica, y esto se debe a que efectivamente hay muy buenas condiciones desde el punto de vista de suelo disponible, agua, unos climas muy atractivos. Además, digamos que la mayor parte de los países de Iberoamérica tienen un pasaporte muy amable para la mayor parte de los mercados de destino. Y algo que no es menos importante, yo diría que en este siglo, ya en el siglo XXI, se han producido apuestas muy importantes, innovaciones importantes, en las cuales realmente se ha permitido catapultar al sector. Y voy a poner 2 o 3 ejemplos muy concretos que seguramente todos conocemos bien. En el caso de Perú, por ejemplo, el primer cultivo comercial de arándanos se produjo en el año 2008. La primera exportación de arándanos se produjo en el año 2013. Fueron las primeras frutas de arándano que salieron de Perú. En el año 2022 se convirtió en el exportador número 1 de arándanos del mundo, en 10 años. Y esto es innovación pura. O sea, no existía el cultivo del arándano en Perú. Si vemos casos como el de las cerezas en Chile, exportando a China, donde ha habido un desarrollo espectacular del cultivo, de las variedades, de la tecnología post cosecha, de la integración de las cadenas, creo que son ejemplos, y hay más ejemplos, no quiero alargarme demasiado, creo que son ejemplos tremendamente atractivos que nos ponen sobre la pista del potencial, de la realidad que hay hoy en el sector agroalimentario en Iberoamérica y del potencial que hay a futuro, que se basa, yo creo que se debería basar, cómo no, en la innovación, en la tecnología, y que, digamos, si me permites un pequeño consejo, que no me lo ha pedido nadie, pero yo lo doy, digamos que este es un sector en un crecimiento libre a día de hoy, y precisamente es en estos momentos de bonanza cuando hay que hacer las apuestas más audaces, más adelantadas, donde hay que apostar por la eficiencia, por la tecnología, por la trazabilidad, por la digitalización, por la tecnificación máxima del sector. Aunque vaya bien, es justo cuando va bien cuando hay que hacer estas apuestas, porque en el futuro, más allá de lo que dicen algunas predicciones maltusianas, de que nos vamos a quedar sin tierra o no va a haber comida para todos o cosas de ese estilo, no es ahí donde está la competencia en el sector agroalimentario a nivel mundial. La competencia del futuro se encuentra en la calidad, se encuentra en la certificación de esa calidad, se encuentra en la fiabilidad, la resiliencia, y se encuentra en ser capaces de ser un proveedor de alimentos fiable. Pensemos todos, ¿confiaríamos nuestro suministro alimentario a alguien que unas veces nos suministra y otras no? Porque ha habido una sequía o porque en este momento no nos viene bien exportar. Seguramente no. El reto de verdad está en la fiabilidad, en la calidad y en la tecnología para demostrar que somos los que hacemos mejor las cosas. Y ese es el que yo creo que ahí hay una extraordinaria oportunidad en los próximos años, desde nuestra actividad en nuestra empresa, donde estamos presentes en cada uno de los mercados que has mencionado anteriormente, pues digamos que lo que pretendemos es aportar valor a esos países, a esos ecosistemas productivos, y generar cada día más valor local, más innovación y más eficiencia para ir ayudando a esas sociedades que yo creo que han evolucionado de forma muy positiva, y tenemos por delante 10, 15, 20, 25 años, está en nuestras manos un periodo que puede ser extraordinariamente positivo para el continente en su conjunto y para el sector en Iberoamérica en particular. Muchas gracias, José Luis. Ana, ¿cómo lo ves tú? Porque vosotros no vendéis semillas, vosotros vendéis innovación y sois una empresa que puede ayudar mucho a desarrollar estos aspectos que dice José Luis. ¿Cómo es vuestra experiencia sobre el terreno en América Latina? Sí, bueno, primero de todo, muchas gracias a la organización por la invitación y me uno al agradecimiento vuestro. Yo antes de empezar contestando a tu pregunta, quiero hacer una diferencia.
La agricultura es grande. Está la agricultura de las commodities, en la que Iberoamérica es gran exportadora, pero está la agricultura o la industria agroalimentaria, que es donde Iberoamérica pienso que tiene que hacer el gran desarrollo. Y ese gran desarrollo, la industria alimentaria, se basa en innovación, rentabilidad y sostenibilidad. Y ahí es donde nosotros podemos aportar valor a la industria agroalimentaria. Pero mientras tanto, mientras esa agricultura no se industrialice, no consiga transformar productos que tengan un valor diferenciador, personalizado y saludable, sostenible, no la vamos a poder poner en valor fuera de Iberoamérica en esas exportaciones. En el caso de Eurosemilla, nosotros nos dedicamos a la propiedad intelectual en variedades vegetales. Desarrollamos variedades que vengan a aportar algo al mercado o al consumidor. Y os pongo un ejemplo de variedades que sean más productivas, más resistentes a enfermedades o que sea una variedad sin pepita. Todos conocemos la uva, pues en nuestro caso, junto con la universidad, se desarrolló una variedad de mandarinas sin pepita. Eso que te aporta un valor añadido que te permite exportar al resto de países. Es verdad que Iberoamérica ella sola tiene su consumo propio, pero donde está la mayor ganancia y el mayor crecimiento es fuera, porque como habéis dicho, produce contraestación. Tiene la mayor parte de la población está en el hemisferio norte. Ellos son una gran despensa porque tienen grandes tierras y tienen el agua. Entonces, ¿cómo perder esa oportunidad? No deben, pero para ello, ¿qué tienen que hacer? Apostar por tecnología avanzada. ¿Eso qué significa? Pues todo el tema de biotecnología, robotización, automatización, en el cual consigamos convertir la industria alimentaria en una industria de nutrición y personalizada, que es hacia donde va Europa. Por otro lado, que necesitamos aumentar la superficie de riego en Sudamérica o en Iberoamérica. Actualmente es tan solo de la superficie agrícola un 3,5% es superficie de riego. La superficie de riego aumenta hasta 3 veces la productividad de una hectárea. En los años 70 en España una hectárea podía alimentar a una persona, por hacer una comparativa, a partir de los 95 hoy alimenta 10, con una población creciente que tiene que pasar del 3,5 por lo menos al 7% de superficie de riego, como es la media que tiene hoy actualmente el mundo. Pasar a innovaciones vegetales, a la mejora vegetal en campo. Una variedad es la primera decisión que toma un agricultor. Cuando tú siembras, puedes pasar eligiendo bien o mal una variedad del infierno a la gloria. Pongo también un ejemplo de cítricos. Había mucha superficie de cítricos, apareció el virus de la tristeza y se arrancaron millones de árboles de cítricos. La tecnología resolvió el problema con una variedad, con un patrón que era tolerante o resistente a esa enfermedad. Entonces, tiene que avanzar en innovaciones vegetales y para ello, ¿qué puede hacer? Importar la tecnología e incorporarla en sus países, pero para ello que necesita una regulación adecuada, que es el problema el factor más limitante que tenemos nosotros. Nosotros actualmente solamente trabajamos en Iberoamérica en 9 países, porque son los que nos dan las garantías jurídicas para poder desarrollar una propiedad intelectual en el país. Y luego una cosa muy importante es desarrollar modelos inclusivos de variedades vegetales, en el que los grandes agricultores en Iberoamérica controlan el 80% del mercado, pero sin embargo el 20% restante ocupa el 80% de la población. Tiene un reto grandísimo de incorporar la sociedad rural de Iberoamérica en el modelo productivo. Para ello, ¿qué hacemos? Ponemos a disposición la innovación de todo agricultor, el pequeño y el grande, y que le permitimos crear como nichos de mercado para que puedan exportar y crear valor. Pero para ello que necesitamos crear alianzas y un modelo de cooperativismo en el que todos se integren y aparezcan todos en la cadena de valor
nadie se quede fuera. Luego necesitamos las infraestructuras que las hemos dicho, tanto no solamente de carreteras, sino de post cosecha, de puertos, para tener. Luego necesitamos las garantías alimentarias, crear las certificaciones. Si van a exportar a Europa, Europa está muy exigente con el tema de certificaciones de Global GAP, en el cual garantice tanto que la forma de trabajar tiene las condiciones adecuadas y como que los productos son saludables. Eso Iberoamérica lo tiene que desarrollar y poner. Y luego la colaboración público-privada. Para llevar a cabo todas estas innovaciones se necesita de financiación. El grande seguramente tiene la financiación, el pequeño el que no tiene. Necesitamos que se desarrollen sistemas de microcrédito, ayuda o mediante el modelo cooperativista que puedan dar financiación para que ese agricultor pueda poner. ¿Y ello qué nos va a permitir? Pues el desarrollo local, que es lo que se pretende. Si tú conviertes una agricultura en agroindustria, desarrolla una industria. El valor de una industria en un territorio local te fija a las personas, te crea desarrollo, te crea empleo y te lo fija. Entonces, donde vemos nosotros a la agricultura iberoamericana es en la agroindustria, en transformar y comercializar productos de valor con denominación de origen. Me habéis hablado de certificaciones, de fiabilidad, nos ha hablado José Luis. Es un tema que venimos diciendo mucho tiempo. Uno no vende solo, no tiene éxito solo porque tenga productos de buena calidad, sino porque es fiable, porque tiene una estabilidad, porque tiene una predictibilidad. Y en el caso de los mercados como Europa y otros mercados que van a... ¿Por qué es capaz de cumplir las certificaciones? Y me habéis indicado que a veces este es un punto débil de las empresas del sector de América Latina, ¿no? Además, se van a encontrar con un mercado, por ejemplo, el europeo, cada vez más exigente, con una directiva de desforestación que va a poner requisitos importantes, con un Green Deal, un pacto verde que va a poner para los importadores o para los exportadores a Europa los mismos requisitos que ya cumplen los productores europeos, o una exigencia de tener unos estándares laborales y de bienestar laboral. ¿En qué proceso está y qué habilidad tiene América para cumplir esas certificaciones y cómo les pueden ayudar, por ejemplo, vuestras empresas, ¿no? Pues, bueno, yo trato de responder brevemente a esa cuestión que haces, José Antonio. Yo diría que la mayor parte de las empresas de Iberoamérica a día de hoy están en un punto en el que, digamos, se ha conseguido conquistar mercados y además con niveles de calidad de los productos exportados bastante elevados, digamos que se está consiguiendo mejorar en general todo el sector agroalimentario, especialmente los productos de alto valor, pero básicamente sigue habiendo muchas carencias con frecuencia en el grado de integración de las cadenas de producción, transformación, comercialización, lo cual, por una parte, puede dejar fuera de ese perímetro a los más pequeños y, por otra parte, puede generar algunas distorsiones, ineficiencias a lo largo de la cadena. Y, por otra parte, echamos de menos con frecuencia la mayor digitalización, la mayor sofisticación de esas cadenas desde un punto de vista de ser capaces de garantizar trazabilidad, de ser capaces de garantizar estándares de buen gobierno en cuanto al uso de la mano de obra, factor trabajo, en cuanto a ciertas prácticas medioambientales. Ámbitos donde creemos que sigue habiendo espacio de mejora y donde creemos que hay una gran oportunidad de mejorar en los próximos años, como decía, aprovechando el momento de bonanza extrema que hay en muchas de las grandes zonas productoras de los países de Iberoamérica para construir el siguiente momento o la siguiente década de mejora del sector agroalimentario. Es el momento de establecer esos pilares, de establecer esos estándares de calidad, de establecer esas mejores prácticas en la gestión empresarial, en la integración de la cadena, para dar ese siguiente gran salto de calidad
que suponga ganar una ventaja competitiva a nivel mundial para los próximos años. Y es algo que vemos síntomas que van en la buena dirección, pero hay que ser más valiente y profundizar en ese camino de transformación. Y de hecho ahora, bueno, estamos en la era, no voy a decir nada nuevo si hablo de la inteligencia artificial, seguramente casi cualquiera ha oído hablar de la IA, bueno, que levante la mano el que no haya oído hablar de la IA, pero básicamente estamos en un momento en el que la IA nos puede aportar grandes mejoras en la gestión del conocimiento, en la integración de las cadenas, en la mejora de la eficiencia y la calidad, y el alimento base de la inteligencia artificial es la digitalización básica. Hay que primero transformar digitalmente y después apostar por la IA. Bueno, pues ahí creo que tenemos un gran reto. Ana. Bueno, yo creo que Iberoamérica, con las certificaciones, si tuvieran que tener las mismas certificaciones que tenemos los europeos dentro de Europa, sería imposible. Porque ellos tienen bastante más amplio el uso de fertilizantes, de pesticidas, las condiciones, los estándares de trabajo no tienen nada que ver lo de allí. Que es una asignatura que tendrán que resolver, a lo mejor no la tiene que resolver Iberoamérica, sino la tiene que resolver Europa, porque no competimos en las mismas condiciones que compite Iberoamérica. ¿Modulando su nivel de exigencia? Modulando su nivel de exigencia. No, fíjate, Ana, por ejemplo, si América Latina cumpliera todas esas exigencias, ¿no perdería a lo mejor parte de su ventaja competitiva? Sí, claro. Eso está claro. Entonces, nosotros, ¿qué entendemos que va el mundo? Lo he dicho antes, o sea, la alimentación es nutrición, nutrición saludable y nutrición cada vez más personalizada. Con lo cual, la seguridad alimentaria tiene que estar garantizada. Y cómo intentamos nosotros ayudar, no solo a Iberoamérica, sino a todo el sector, con variedades que aseguremos efectivamente que la variedad que se cultiva, que se produce y que se pone en el lineal es la que es, y tener toda la trazabilidad. Entonces, lo que intentamos es desarrollar una etiqueta de certificación que le garantice al consumidor que el producto que le llega al lineal es la variedad que realmente ha comprado. También intentamos que en fruta estamos todos muy acostumbrados a comprar a granel, pero cuando compramos a granel realmente no sabemos lo que estamos comprando. O sea, para nosotros es igual, una mandarina, todas son iguales. Hay muchísimas mandarinas en el mercado y además hay muchísimas mandarinas con distintos gustos para el consumidor o con prácticas en campo mucho más sostenibles o con los estándares laborales mucho mejores. Si permitimos el granel, estamos mezclando la seguridad alimentaria, la trazabilidad y la variedad que compramos no la estamos asegurando. Realmente fruta y hortaliza tiene que volver al packing, o sea, a empaquetado, como en su día fue el aceite de oliva. El aceite de oliva se vendía a granel y empezó a tener valor cuando efectivamente se embotelló, ¿no? Pues la fruta y hortaliza para consumidor final debíamos de empezar, el retail debía de empezar a enseñarnos al consumidor que con ello nos garantizamos realmente que lo que compramos es lo que pone en la etiqueta. Y eso es lo que desde Eurosemillas llevamos haciendo muchos años, obtener variedades que además sean sostenibles, respetuosas, saludables, con mayor valor nutritivo para el consumidor y que esté garantizado que lo que compre en el lineal sea realmente lo que pone. Como otra pregunta, nos queda ya poco tiempo, pero os preguntaré qué dos consejos daríais a los empresarios del sector agroamérica latina para hacer realidad esa misión, ¿no? ese potencial de alimentar al mundo y de paso, haciendo eso, contribuir de forma muy potente al desarrollo social de América Latina. Dos consejos. Bueno, vamos a intentar ser sintéticos. Yo diría, si nos fijamos en el mercado potencial al que nos estamos dirigiendo, que en el caso de los empresarios agroalimentarios de Iberoamérica son los más de 600 millones de habitantes de los propios países de Iberoamérica, que ya es un mercado muy interesante, y son los 8.000 millones de habitantes del mundo. Por extensión, de forma más amplia, hay una característica que es definitoria de los mercados alimentarios, que es
el umbral de renta. Y hay un umbral de renta que son los $16.000 per cápita, que básicamente marcan los consumidores que consumen lo que quieren, que comen lo que quieren, de aquellos que comen lo que pueden. El colectivo de consumidores de más de $16.000 per cápita no ha dejado de aumentar de forma exponencial en los últimos 25 años. Ha pasado de 300 o 400 millones de habitantes a nivel mundial a más de 2.000 millones a día de hoy. Y probablemente lo que va a ocurrir en los próximos años es que va a crecer todavía mucho más. Lo que queremos hacer es ganarnos a esos consumidores. ¿Y cómo se gana a esos consumidores? Produciendo commodities a cualquier coste y en cantidades ingentes. No, no van por ahí los tiros. Esto va de calidad, esto va de fiabilidad, esto va de predictibilidad y esto va de las máximas certificaciones, garantías de que estamos haciendo las cosas bien. Eso se hace con eficiencia, se hace con tecnología, se hace con datos, se hace con transparencia. Ese es el verdadero reto para los próximos años. Por tanto, yo daría un consejo, me voy a quedar en uno, que es apostar por la tecnología y por la innovación antes como ejercicio de estilo, de las cosas me van muy bien, da igual, voy a innovar, voy a mejorar y voy a tratar de anticiparme al futuro. Y creedme, yo creo que en Iberoamérica el sector agroalimentario tiene un futuro brillante, ahora mismo, brillante. Es un sector como, no lo digo yo, la verdad es que lo dicen muchos fondos, muchas empresas, pero es que está ahí la oportunidad y haciendo las cosas bien, lo que viene por delante es francamente atractivo. Por tanto, no lo dudemos, si nos va bien, invirtamos de forma muy activa en tecnología y en innovación, como ejercicio de estilo, y eso nos garantizará el futuro. Bueno, Ana. yo coincido 100% a innovación y tecnificación. O sea, y si le unimos algo más, diversificación. O sea, la agricultura es súper permeable a la innovación y se está incorporando y se están viendo los resultados. O sea que coincido con José Luis. Bueno, yo creo... Muchas gracias, José Luis y Ana. Creo que nos hemos quedado ya sin tiempo. Hay un cero que está haciendo así, parpadeando. Entonces, solo una reflexión final, ¿no?, que hacíamos antes cuando comentábamos. Uno se encuentra de pronto excelentes noticias en América Latina, como los yacimientos de petróleo de Vaca Muerta en Argentina y tal. Y dice, sin embargo, el potencial auténtico, uno de los mayores potenciales de América Latina, es el crecimiento del sector alimentario. Y tiene una ventaja sobre el sector sobre otros sectores. La riqueza que genera el sector alimentario se distribuye naturalmente a toda la sociedad de una forma mucho más permeable, ¿no? Porque implica gestión de mano de obra, porque implica desarrollo rural y desarrollo de comunidades desfavorecidas. Y con esa idea me quedo, y con vuestro optimismo sobre el futuro de América Latina, y dejo una pregunta, que la siguiente pregunta que quería haceros, pero me he quedado sin tiempo, es qué consejo le daríais a los políticos. Pero como es un tema controvertido y me he quedado sin tiempo, pues los dejaremos para el próximo congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Habrá tiempo para abordar esta cuestión. Muchas gracias por este panel que estaba repleto de optimismo. Ha llegado la hora de pasar el testigo de Sevilla a Ciudad de México. Esta octava edición del Congreso Iberoamericano de CEAPI concluye con la entrega del mando a México, país que acogerá el 9º Congreso de CEAPI el próximo año, en 2026. Este acto simboliza la fuerza de una alianza que nació hace 10 años y que sigue creciendo imparable a través de la cooperación empresarial entre los países iberoamericanos. Les voy a pedir ahora que suban al escenario a Carolina España, portavoz y consejera de Hacienda, Economía y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Manuel Contreras, presidente del Grupo ADVI y presidente del 8º Consejo Iberoamericano, Isabel Parera, coordinadora de asesores del consejero secretario de Economía de México,
Nuria Vilanova, presidenta de CEAPI, Alberto Espinosa de Sigaud, presidente y director general de Global Assurance Brokers, María Fernanda Espinosa, galardonada con el primer premio al emprendimiento Valentín Díez Morodo, Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Administración en Grupo de la Vega de México, Cristina Pineda, cofundadora de Pineda Cobalín y Sico, y por último, Nicolás Mariscal Palacio, representante del Grupo Next Generation de México. Nuria Vilanova conversa con todos ellos.